Evita que te roben en la calle. Hoy vamos a ver algunos consejos de lenguaje corporal para que salgas del radar de los ladrones. Aunque no lo creas, los ladrones y los delincuentes en la calle eligen a sus víctimas analizando ciertos patrones de lenguaje corporal. En diversos estudios que se realizaron entre 1981 y 2020, los delincuentes contaron algunos detalles de la forma en la que eligen a sus víctimas en la calle. La mayoría de estos estudios consistía en sentar a los delincuentes, sentar a los ladrones, mostrarle imágenes de diferentes personas y ellos decían, según esas imágenes, cuál podía ser su víctima. El detalle más importante de todo esto es que la gran mayoría de los ladrones elegían siempre a las mismas personas. Entonces, ¿cuáles son estos patrones que tenemos que evitar? Independientemente de la contextura física, del género o de la edad, que es lo primero que podríamos pensar que se busca, los ladrones buscan otra cosa. Lo que ellos miran principalmente son patrones de vulnerabilidad. Entonces, ¿dónde los identifican? ¿En qué gestos o en qué movimientos que nosotros hacemos normalmente en la calle? Ellos identifican que nosotros no vamos a ser un problema a la hora que vengan a robarnos. Uno de los primeros detalles que miran es nuestra forma de caminar. Ellos evalúan que una persona que da pasos más cortos y a una velocidad mucho más lenta no les va a representar un problema, no les va a representar un desafío a la hora de robarle, porque son personas que generalmente tienen falta de confianza o menor capacidad de reacción. Otro de los detalles que miran es nuestra postura. Para ellos una postura encorvada o una postura encogida es una señal de inseguridad o es una señal de baja autoestima, por lo que probablemente no presenten resistencia a la hora de que los roben. Otro punto que evalúan es el movimiento de nuestros brazos. Cuando nosotros tenemos un movimiento mucho más limitado de los brazos o directamente no estamos generando movimiento con nuestros brazos, también para ellos es una señal de falta de confianza, es una señal de tensión donde no vamos a representar un riesgo a la hora de que nos ataquen. Seguimos con unos detalles más y ahora cuando terminamos vamos a qué es lo que deberíamos hacer, además de evitar esto, para dejar de ser víctimas o para dejar de pasar ahí en el centro del radar de los delincuentes. Otro punto de evaluación para ellos es la falta de contacto visual. Cuando nosotros bajamos la mirada frente a otras personas o incluso cuando vamos sumando a esta postura encogida que mencionábamos recién, mirando hacia el piso, con paso lento, somos personas que nos empezamos a mostrar que estamos desvalidos o que no tenemos capacidad de defensa. Algo que para ellos es tener la mesa servida. Otro punto clave es la distracción o la desorientación en el entorno. La distracción es justamente algo que todos vamos haciendo durante el día porque nos va pasando la tecnología, nos va llegando la tecnología y también es algo muy necesario que es ir, por ejemplo, caminando mirando el celular o ir caminando escuchando música, lo que nos desconecta totalmente del entorno y perdemos atención a todo lo que está pasando, perdemos atención a los movimientos, perdemos atención a las personas y obviamente no tenemos ningún tipo de alerta porque estamos ensimismados, metidos en nuestro mundo y para ellos es genial porque no los vamos a ver venir. La parte de la desorientación suele pasar cuando estamos en lugares que no conocemos, la clásica que nos paramos en una esquina y empezamos a ver para qué lugar tenemos que ir. También ayuda a la desconexión cuando miramos el GPS del teléfono o incluso cuando empezamos a pedir direcciones y empezamos a mostrar que no conocemos el lugar y que estamos dudando. Para ellos es muy fácil porque incluso ni siquiera vamos a saber para dónde correr cuando nos ataquen. Y el último punto que mencionan estos estudios es que los delincuentes eligen siempre a personas que estén solas. Le escapan a los grupos, le escapan a las multitudes porque son muy difíciles de controlar y tienen muchísimo más para perder. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto que vimos para evitar ser víctimas en la calle? Lo primero y principal, que es algo que nos sirve para mostrar seguridad en todas las situaciones, es tener una postura erguida, tener los hombros hacia atrás, el pecho derecho, la mirada hacia el frente y caminar con paso firme y pasos largos. Esa es una muestra de seguridad indiscutible que empieza a ayudar a que la otra persona no nos vea como alguien vulnerable. Después, el contacto visual. Si nosotros estamos mirando a nuestro alrededor, mirando a las personas y tenemos por ahí la mala suerte de cruzarnos con alguien que nos damos cuenta que no tiene buenas intenciones o que nos está midiendo, es justamente generar ese contacto visual, mirarlo a los ojos como diciendo, che, sé lo que vas a hacer, sé cuál es tu intención. Eso amedrenta a los tipos porque ellos se valen de cuando vos estás distraído, se valen de la sorpresa. Si lo viste, su trabajo es casi imposible o demasiado notorio. Mantener la conexión con el entorno. Evita distraerte con el teléfono o con cualquier otra cosa que te saque la percepción de lo que está pasando alrededor. Incluso si vas a estar escuchando música, no escuches música, pero sí trata de mantenerla a un volumen donde cualquier alerta, cualquier movimiento brusco te llame la atención y no estés ausente, porque eso ayuda muchísimo otra vez a la sorpresa, a que te vengan de atrás, que te vengan de costado, que te peguen un tirón y no pudiste preverlo porque estás completamente desconectado.
Y teniendo en cuenta la lógica de lo que a los delincuentes no les gustan los grupos, cuando estés en una situación en la que estés solo, en la que estés sola, y empezás a ver que te están marcando, que estás sintiendo que hay algo raro, una situación en la que no está bien, metete en el primer negocio que encuentres, acércate si tenés la posibilidad a algún grupo, obviamente avisando qué es lo que te está pasando, simplemente para caminar con más gente, para que alguien te hable y rompas ese puente que está tendiendo el delincuente para ir a atacarte. Si te gustó el video, suscríbete al canal para enterarte cuando subo nuevo contenido y contame en los comentarios si alguna vez te pasó algo de esto o si tenés algún otro tip o algún otro dato para sumar para evitar que te roben en la calle.